Bueno, el Ministerio de Cultura de Perú tiene políticas dirigidas a fomentar la reactivación económica y la creación de empleos, pero también otros que buscan contribuir a la Agenda 2030 en varios de los sentidos que esta tiene, ¿no? Eh, Tenemos un programa que se llama La Libertad Creativa, que busca fomentar el hábito lector entre personas privadas de su libertad, ¿no? Se les da el acceso al libro y después la oportunidad de interactuar con los autores, ¿no? Y la idea es que esto estimule más su interés por la lectura. Claro, es un camino que se ve para la resocialización. Entonces, a veces uno piensa desde otras dimensiones el desarrollo, pero hay que darlo también, por ejemplo, en este caso a población eh, en estado de vulnerabilidad y que, claro, con un objetivos de integración social y con eso evitar delitos futuros, ¿no? Lo mismo hemos estado implementando, aunque eso ha tenido se ha detenido producto de la pandemia, con a nivel audiovisual. Se les ha entregado a los jóvenes de centros de reclusión, de personas que han pues, cometido delitos también, pero que son menores de 18 años, se les ha dado capacitaciones para el uso de las cámaras, para que cuenten sus propias historias, ¿no? Y los efectos son bastante contundentes, ¿no? Han producido documentales, incluso productos de animación donde cuentan la discriminación que han vivido, los procesos de violencia, y solamente el hecho de narrar lo que uno experimenta ya se generan procesos curativos, mejor dicho, ¿no? Y que facilitan pues que después esas personas puedan también resocializarse, ¿no? Esos son algunos de los, digamos, desde ese ámbito que podríamos mencionar. Ahora, desde el Ministerio de Cultura tenemos un programa que se denomina Punto de Cultura, que sigue la misma línea que hay en otros países de la región, ¿no? De contribuir a que las organizaciones dirigidas a tener alguna incidencia comunitaria puedan desarrollarlas con mayores herramientas o con financiamiento, ¿no? Se está buscando pues que estas organizaciones contribuyan también nuevamente a generar mecanismos de prevención. Por eso hay un programa que se llama Barrio Seguro, a través del cual se contribuye con la Policía Nacional del Perú para que en aquellos barrios de alta criminalidad se ofrezcan talleres de arte para que los jóvenes tengan opciones alternativas distintas a las que ofrece pues el crimen, ¿no? Puedan desarrollar otras habilidades que también les permitan acceder a empleos o que simplemente puedan ampliar sus capacidades, sus opciones, ¿no? Entonces, ahora me he centrado digamos, en proyectos vinculados a la violencia, pero es para que se tenga en cuenta una batería de opciones dentro de un mismo sector, ¿no? Y eso es una manera de aportar a estos indicadores de desarrollo del 2030. Pues tal vez con respecto a la Agenda 2030, lo que más interesante me parece con respecto a lo que está pasando en el sector cultura es el cierre de brechas, digamos, de manera muy general. Y esto tiene que ver con la inclusión que permite el sector cultural, que no está asociado directamente a una formación profesional o a un acceso a estudios universitarios o a carreras formales. El talento tiene de bonito precisamente eso, que pues el que lo tiene y lo puede explotar y puede realmente hacer de eso un camino de vida, una profesión, un recorrido sin necesidad de acceder a una enseñanza universitaria o a ciertos programas de formación que en muchos lugares de nuestra región, sobre todo en América Latina, pues son escasos. No todo el mundo tiene acceso a este tipo de programas o los recursos para acceder a este tipo de programas. Y también pasa mucho en nuestros países que existe, pues primero el talento de quien sabe cantar, bailar, escribir, actuar, etcétera, pero también hay un
tema muy interesante ligado a los oficios tradicionales y a esas cosas que se pasan de generación en generación, que no están atadas o ligadas a una formación profesional, sino más bien a una transferencia de conocimiento muy, pues muy auténtica y muy local y muy de parte de unas tradiciones familiares o territoriales o de comunidades. Entonces, yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene la cultura para ofrecer en términos de la construcción de llegar a estos objetivos globales es lo amplio que es y lo inclusivo y lo incluyente que es en términos de que no hay unas barreras para el acceso a este tipo de cosas y cómo contribuyen precisamente a eso, al cierre de brechas, un tema que no tiene que ver con no, géneros ni con riqueza, sino simplemente con querer y poder y creo que es algo pues que es muy poderoso y que no se da en todos los sectores de la economía. Pues tal vez lo que creo es que hay mucha más conciencia sobre la importancia de estos objetivos y sobre todo mucho más reconocimiento de la importancia que los diferentes proyectos, sean culturales o no, estén de alguna manera vinculados con estos objetivos. Ya no se trata solo de hacer el bien o de generar impacto, sino de atar ese impacto a una cosa mucho más medible y mucho más tangible. Tal vez también uno de los problemas que ha tenido el sector cultural es que hablamos y hablamos de la importancia, del impacto y la transformación y del poder de la cultura, pero no logramos aterrizar cosas concretas. Y estos objetivos de desarrollo sostenible y esta Agenda 2030 logra volverlo algo mucho más tangible y asociarlo a unas metas específicas. Entonces, ¿qué estoy contribuyendo yo al cierre de brechas? ¿Qué estoy contribuyendo yo en términos de igualdad de género? ¿Qué estoy cerrando yo ya en términos muy concretos? Yo, por ejemplo, desde CoCrea lo que estamos viendo es que las empresas, los potenciales aportantes, las organizaciones que están poniendo recursos a los proyectos culturales están empezando a ser cada vez más exigentes con esas mediciones. Y es decir, no solo qué lindo entregar recursos a la cultura, sino, bueno, qué va a pasar con estos recursos que entrego, qué están generando en términos no solo de población beneficiaria, sino de este tipo de impactos. ¿Cómo me pueden demostrar que con este proyecto se está reduciendo esa brecha, por ejemplo, de género? O se están reduciendo las brechas de acceso a las oportunidades en términos de empleo, etcétera. Yo creo que esto es algo importante que empieza a surgir y creo que cada vez más va a ser más importante medir el impacto de la cultura, no solo desde una perspectiva emocional y qué lindo y qué maravilla la música y qué maravilla el teatro y qué maravilla la danza, sino realmente qué estamos generando y qué estamos devolviendo a la sociedad, que se está creando más allá de simplemente el hecho de existir per se como proyecto cultural o creativo. Bien, la verdad que Conecta Cultura desde su nacimiento en el 2010, aunque en ese momento no era tan relevante la Agenda 2030 como lo es ahora, pero siempre ha contribuido de alguna manera a los objetivos de desarrollo sustentable o antes de la Agenda 2030 los objetivos de desarrollo del milenio que finalizaron en el 2015 justamente porque y como un poco un fracaso, ¿no? Porque los países no fueron capaces de llegar a esos metas que se habían planteado para los objetivos de desarrollo del milenio. Conecta Cultura, desde que nace, yo soy internacionalista, entonces tengo, tanto yo como el equipo de trabajo, tenemos una idea muy clara de lo que es la cooperación internacional para el desarrollo y cómo la cultura aporta a ese tipo de agendas globales. Entonces, desde el nacimiento, voy a mencionar 3 ejemplos, los más relevantes en los que creemos que Conecta Cultura ha participado, no solamente con las metas, porque, a ver, quiero mandar aquí un mensaje relevante en relación a la Agenda 2030. Si bien son 17 objetivos, en ninguno está la cultura. A mí no me parece tan dramático que no esté, porque entonces lo que tenemos es un campo amplio en esos 17 objetivos para meternos, ¿no? Pero más que los 17 objetivos, les recomiendo, por favor, estudiar la guía de las metas de los objetivos, porque ahí sí tenemos, cada objetivo tiene diferentes metas muy específicas de desde dónde acercarse a cada objetivo. Y entonces mi recomendación es que vayamos a esa lectura y voy a mencionar 3 proyectos. El primer proyecto se llama Conecta Cultura, Foros de Emprendimientos Creativos. Lo hicimos en 3 ciudades, Atlisco, Puebla, Oaxaca y Ciudad de México. 3 ciudades de tamaño diferente,
pero donde creábamos un puente, un corredor, como están muy cerca la una de la otra, creamos un corredor cultural de ciudades que estaban a favor de las ciudades creativas. Si recuerdan, el objetivo 11 de la Agenda 2030 habla de ciudades sostenibles. Y entonces solo trabajábamos con emprendimientos de gente en juventudes, es decir, menores de 35 años. Y entonces lo que estábamos haciendo ahí, no solamente contribuíamos a la parte del objetivo 11, sino que además nos íbamos a la parte del trabajo, porque ya para entonces habíamos identificado que la situación laboral era muy precaria de los jóvenes y fortalecíamos sus capacidades, ayudábamos a crear puentes o corredores que se pudieran interconectar entre sí para crear vínculos profesionales y también algunos para que hicieran incidencia política sobre los temas que tenían que ver más con el fortalecimiento de los emprendimientos. Por lo tanto, ese creo, y había un tema que era muy relevante en este Conecta Cultura, era el tema de la perspectiva de derechos, sobre todo la perspectiva de los derechos culturales y la perspectiva de género. Dos temas que en ese momento, que estoy hablando del año 2012, estaban incipientes. Creo que ahora está más fuerte, ¿no? El continente no deja mentir. De hecho, Argentina es un ejemplo para nosotros en el tema de la perspectiva de género. Y entonces, por ahí me parece que, bueno, son condiciones de sustentabilidad si uno trabaja el tema laboral, el tema económico, el tema de derechos y la perspectiva de género para crear sustentabilidad. Y obviamente una plataforma de comunicación entre ciudades, ¿no? Para el desarrollo local. Ese fue el primer ejemplo. El segundo ejemplo se llama Plan de Desarrollo Cultural Comunitario para Comunidades Rarámuris. Es una comunidad, una etnia que está en el norte del país, en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, y ahí trabajamos otra vez desde la perspectiva de fortalecer emprendimientos culturales para mejorar la economía familiar de mujeres en la Sierra Tarahumara, con 5 comunidades. Eran aproximadamente unas 450 mujeres y sus hijos, porque como ellas no tenían dónde dejar a los niños, pues los niños venían a los talleres y de hecho varios, los que eran más grandecitos, casi nos podían dar un taller a cualquiera de nosotros, se volvieron muy buenos. Entonces, me olvidé del impacto del ejemplo anterior, que eran los Conecta Cultura, y el impacto fue como de 2,000 personas aproximadamente en territorio, y como de unas 10,000, porque todo lo hicimos con streamings. Entonces, y en el caso de Chihuahua, sí eran unas 450 mujeres con sus hijos. Los hombres, no, porque los hombres se van de jornaleros 9 meses a sembrar manzana y nuez hacia Estados Unidos. Entonces, solo trabajamos con mujeres indígenas rarámuris y con sus niños. Y lo que hicimos fue reconocer que ya existían artesanas, cocineras, mujeres que trabajaban con medicina tradicional, que en México es la herbolaria, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? Decidimos crear un proceso de acompañamiento y de formación para que ellas no dejaran más sus productos a consigna en los hoteles, donde además les demostramos con una tabla de precios que perdían dinero, que no estaban ganando. Y entonces esto hizo tratar de empoderarlas para que empezaran con procesos pequeños de venta directa de sus artesanías o de sus quesos hechos, porque pues ellas tenían sus cabras o sus lugares de maizal, y lograr que hicieran procesos de venta directa. Lo más relevante de esto fue que al final estas mujeres que estuvieron en este curso se asociaron como una tienda de artesanías propia, y crearon como una tienda, una cooperativa de artesanías de mujeres. Y entonces esto rompió completamente el esquema en el que venían trabajando de dejar sus productos a consigna en los hoteles donde perdían. Fue un elemento relevante, le hemos dado un poco de seguimiento. Esto fue en el año 2015, estamos en el 2021 y la cooperativa de artesanía sigue y está administrada principalmente aunque es una cooperativa, como 2 de las mujeres sobre todo las que también hablan español, porque la mayoría de ellas solo hablaba rarámuri, y entonces son las que hacen como todo el proceso de la publicidad, de las ventas. Tienen una radio comunitaria, entonces aprovecharon la radio comunitaria para usar
los micrófonos y hacer la publicidad o la promoción de los productos. No quiero decir con esto que ellas estén ganando mucho dinero con la cooperativa, pero al menos es una toma de decisiones que es completamente de ellas, que está bajo su propia potestad, la cooperativa, y que cualquier ganancia que exista es en colectivo y es para ellas. Ya no tienen que depender de un consignatario. Ese es el segundo ejemplo. Y finalmente, el tercer ejemplo que además se está cocinando actualmente tiene que ver con que Conecta Cultura en este momento está muy, pero demasiado preocupado con el fortalecimiento de capacidades para mejorar la condición económica y laboral de quienes trabajamos como gestores culturales. Y entonces hemos preparado todo este año, también justo pensando en el año de 2021, la economía creativa, diseñamos una metodología para el gobierno de Puebla, que es una ciudad, un estado, perdón, que se encuentra como a 150 kilómetros de la Ciudad de México, y para el fortalecimiento justamente de capacidades de aquellos que han decidido emprender en la cultura en seis, digamos, disciplinas, ¿no? Las que se consideran de alto impacto, que es los videojuegos, porque los videojuegos se están convirtiendo en una gran oportunidad en América Latina. Los videojuegos, el cine y el diseño y arquitectura. Y por otro lado, la parte de cultura comunitaria, que tiene que ver con las artesanías, el turismo cultural comunitario en Puebla, las fiestas patronales, que hay muchísimas, todo lo que tiene que ver también con cocina tradicional. Y también estamos asesorando al gobierno federal desde la parte de la Secretaría de Economía. En ambos casos es desde la Secretaría de Economía y no desde la Secretaría de Cultura. Que esto tiene que ver un poco con la segunda pregunta, que era de cómo logramos hacer colaboraciones con sectores donde tradicionalmente no lo hemos hecho. Y bueno, creo que en todos los casos nos acercamos siempre mucho al tema de fortalecer capacidades para mejorar esquemas de administración, de ventas, de los emprendimientos y generar economía de alguna manera un poquito más justa para quienes trabajamos en el ámbito de lo cultural.